Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenas tardes. Como ustedes saben, a mí me tocó preparar la presentación de lo que es la introducción y el primer capítulo del libro Biografía de la Humanidad, Historia de la Evolución de las Culturas. Brevemente les voy a comentar cuál es la propuesta de José Antonio Marina y de Javier Ramos. La idea es que con esta presentación o pequeña presentación nos quede la idea de qué es lo que contiene esencialmente este texto, que es muy amplio en todo su contenido. Les comentaré en principio que la introducción nos da las ideas generales acerca de la importancia de la cultura como creación humana. En este proceso, los autores nos mencionan la necesidad que se ha tenido históricamente de crear posibilidades, es decir, horizontes para fincar rumbos e ir construyendo lo que hemos llamado este modo humano cultural. Nos plantea, adelantándose a los contenidos del texto, 5 puntos centrales. Por ejemplo, empieza a hablarnos en la primera idea acerca de la importancia de la evolución cultural de la humanidad para que de esta forma se prolongue la ciencia de la evolución biológica, a lo que llaman así estos autores. En el primer punto de lo que sería precisamente esta idea inicial de las conclusiones, nos habla de lo que ellos consideran la ciencia de la evolución cultural y nos van ahí planteando la importancia de lo que son comprender las creaciones en este contenido, enlazándola esta cuestión biológica con la cuestión psicológica o la psicología de la historia, para que se pueda permitir dar un rumbo humano y recordar la importancia o pertinencia de que somos una sola especie. En el segundo punto, en lo que se habla de la ciencia de la evolución cultural, nos dicen que se puede ayudar a organizar una compatibilidad, una lealtad local, podríamos decir, a lo que es la idea de ser una sola humanidad y no verse como elementos fracturados, aunque se tomen rumbos diferentes a la hora de decidir, organizar o resolver sus propios problemas. El tercer punto nos habla de lo que es la ciencia de la evolución cultural, en donde precisamente empieza a hablar de la importancia de que actualmente si se cuenta con esta tecnología que permite ayudarnos para las decisiones, para tomarlas de alguna forma adecuada y dirigir esta evolución de la humanidad apoyándose con este gran logro, ¿no? Que es tener la tecnología. También nos habla un poco en esta parte acerca de lo que es la comparación intercultural, los problemas comunes que se van dando al reconocer que es una humanidad compartida y precisamente la importancia de ubicar las diferentes culturas e individuos y que de esta forma tanto las diferentes culturas y los individuos o sujetos han tratado de resolver los problemas a los que se han encontrado cada una, hablando de la cultura, cada sujeto a partir de sus propios desarrollos inmersos en su cultura, ¿no? El cuarto punto nos habla de la ciencia de la evolución cultural que permite precisamente comprobar que la historia tiene un fin determinado, ¿no? Y es precisamente sentirnos movidos bajo fines comunes. Hay partes muy interesantes aquí cuando se habla de tratar de entender, contrarrestar todo lo que ha acontecido, como ha aumentado la población, como a pesar de las guerras, las epidemias, las sociedades hacen todo lo posible a partir de estas situaciones complejas para ir viendo la forma en que esto va teniendo soluciones a pesar de
que en medio de toda esta energía se crean culturalmente objetos que pueden ser terribles, como las armas, ¿no? O por otro lado, lo bueno que es la comunicación, como podríamos decir las TIC, ¿no? En este momento. O también las malas decisiones, él habla de decisiones estúpidas, en cuanto a ver cómo puede manejarse un control, ¿sí? De la naturaleza y un control social para poder ir resolviendo estas problemáticas. Aquí lo importante sería ver de qué forma los niveles de violencia o el mal manejo científico podría recuperarse para no cometer precisamente pues, esos mismos errores, ¿no? El quinto punto habla de lo que es la importancia en esta ciencia de la evolución en la ética de la humanidad, ¿no? ¿Qué es esta parte ética en vista de tantos horrores que en la historia se han cometido? Y pues sí, da varios ejemplos, porque esto es algo que tiene el texto. Maneja varios ejemplos para ir explicando acerca de aciertos o posibles errores que se han cometido a partir de la idea que se tiene de resolver ciertas complicaciones históricas. Y entonces que de alguna forma se pudiera apoyar, y esto lo puedo decir entrecomillado, a algo que asegure un final feliz, porque así lo menciona el autor, ¿no? Curiosamente, ya en el primer capítulo nos plantea un método, nos da una hipótesis de partida que de principio considera que es sumamente compleja, porque en sí lograrla tendría que ver como en este sentido de cómo cada cultura resuelve a su manera la problemática hasta las que se va enfrentando. Esto implicaría entonces saber qué tan posible, factible bajo esta idea de resolver pueda ser la más humana. ¿Sí? Y que esa historia de la humanidad, esta memoria, aparezca como algo que ayude en todos estos procesos, construyéndola de una forma distinta, desde una perspectiva cotidiana hasta los acontecimientos históricos, ¿no? El segundo punto nos habla de lo que él dice el algoritmo evolutivo y menciona a Darwin con esta cuestión de lo que es el algoritmo evolutivo, este proceso que nos dio al desarrollo de las especies. También nos dice que a lo mejor lo que le faltó a Darwin fue precisamente la mutación, que es donde se encuentra una parte también muy interesante en este desarrollo cultural, ¿no? La evolución de las culturas tendría que ver precisamente con estos algoritmos definitivamente, porque en medio de resolver los problemas, de hacernos más longevos, de tener mayor salud, en medio de todas las formas que se pretende resolver las crisis humanas, y ya lo había mencionado, también se plantean pues malas decisiones, ¿no? Y de hecho menciona a Hitler y podríamos decir todo lo que fue el fascismo, ¿no? O lo que implicó en este momento histórico. Hasta dice, ¿no? Cómo es que un sujeto arrojó a una sociedad tan avanzada a un error tan grande, ¿no? Nos habla, por supuesto, que en esta idea de que la cultura tiene como satisfacer a los deseos humanos, es precisamente la característica que nos va llevando a ver desde una forma real de la realidad y otra forma de lo que es la irrealidad. O sea, de lo que es ampliamente lo objetivo y lo subjetivo, y que de alguna manera, si lo vamos viendo, ya lo había empezado a tratar en el libro de Centauro, que revisamos precisamente, ¿no? Esto de la cuestión de las decisiones. Habla de que no solamente el resolver problemas estructurales podría ayudar precisamente a esta evolución cultural, porque entonces, ¿dónde quedaría la importancia de la búsqueda de la felicidad y precisamente en este trayecto tan complejo que implica el encontrarla en esta búsqueda, ¿no? Por otro lado, también nos va diciendo cómo en esta búsqueda de las soluciones, a veces es muy difícil ubicar cuáles son los bienes que nos da esta satisfacción. Menciona brevemente la crisis de lo que es este consumismo, ¿no? Esta tendencia constante a la idea de que el comprar objetos
puede ser en apariencia, como se ha manejado occidentalmente, en este capitalismo, podríamos decir, voraz, que estamos buscando esta situación de soluciones en tanto lo que es este registro de la idea de cómo lograr siempre un proceso desde desarrollo económico, social, cultural, hasta de la felicidad en el consumo de objetos, ¿no? Que nos lleva a esto como un análisis muy interesante de la economía actual, ¿no? También nos dice que en ese criterio de selección, pues precisamente como había dicho, vienen estas decisiones que pueden ser escandalosas o mal tomadas, ¿no? Que sería llevar a los países en guerra, a conflictos, a guerras de cualquier tipo, no solo, podría yo decirlo, o sea, armadas. No sé actualmente cómo podríamos entender lo de la pandemia, ¿no? Que finalmente está azotando al planeta. Por otro lado, también dice que es bien importante, finalmente, pensar que debe haber siempre un espacio abierto a la resolución del problema, que sería a lo que ellos llaman espacio de creatividad. Es decir, cómo recuperar que en todo este desarrollo cultural donde existe una estética, hay una ciencia que avanza, hay religiones, hay elementos de felicidad, hay elementos de contexto emocionales o amorosos, se puede entonces recuperar la idea de abarcar la búsqueda de la felicidad, retomando todo esto de una forma pues más sabia, ¿no? Que sería como el asunto. Por eso es que habla precisamente de esto que le llama espacios de la creatividad. Si se ha avanzado tanto en estos aspectos culturales, pensarlos de una forma que diera menos tragedia a nuestra especie y a otras, dijéramos que a la ecología mundial, ¿no? Cuando habla precisamente de este algoritmo evolutivo, este paralelismo y esta convergencia, nos habla precisamente de todo este entorno de lo que es la tendencia de la humanidad a, a la producción de acumulación. Un momento. Y desviar las miradas a lo que ya había comentado, que era usar la razón para no generar el aumento del mal manejo científico hacia un mal consumo de energía, armas, y pensar en esta idea de organizaciones complejas como una manera de resolver problemas más allá del desperdicio. Podríamos decirlo desde esta perspectiva, ¿no? Más allá del desperdicio. También, finalmente, habla del algo que ya habíamos visto en el capítulo 7 del texto de Centauro, que es precisamente vista la inteligencia humana desde una convergencia a lo que llama felicidad objetiva y felicidad subjetiva, que queda perfectamente desarrollado en ese capítulo, ¿no? Si vemos lo que pretende Marina en esta introducción y en esta primera idea que tengo de lo que acabo de exponer como primer capítulo de lo que es parte de lo que vamos a dar en esta clase, es retomar los recursos de una manera sabia, observar que estos recursos, gracias a ese adelanto tecnológico, nos pueden apoyar a mejorar y no cometer errores históricos como los que ya se cometieron, y entonces buscar esta felicidad, aunque pueda parecer utópico, pero posible. Recordemos que la utopía no es algo que no se logre, sino algo que queremos lograr. Espero haber sido clara en esta presentación y que sea útil para tener una idea general, aunque sea mínima, de este libro que es muy interesante, que vamos a tratar estas primeras 5 partes en nuestra materia. Gracias a todos y a todas, y estamos en contacto.